una mente clara. A clear mind. Y ustedes dirán, ¿una mente clara de qué? And you'll say a mind, a clear mind of what? Nosotros tenemos que tener la mente clara We have to have a clear mind cuando se tratan de las cosas de Dios. when it's pertaining to God. En el mundo hay mucha oscuridad. In the world, there's a lot of darkness. Hay muchas personas que no caminan con Dios. So a lot of people not walking with God. Hay muchas personas que rechazan a Jesús. And there's a lot of people that are rejecting Hay muchas Jesus. personas que, There's many aunque people, oigan la palabra de Dios 100,000 veces, even though they hear the word of God 100,000 veces times, lo van a rechazar. 1,000 times they will reject them. Nosotros como cristianos Us as believers, tenemos que tener la mente clara. we have to have a clear mind ¿En quién creemos? in who we believed, ¿En qué creemos? in what we ¿Y believe, por qué creemos? and why we believe. ¿Por qué? Why? Porque si no estamos seguros de nuestra propia fe, If you're not sure of our own no faith, podemos ayudar a otro we cannot help a others que venga to come y reciba la misma fe que nosotros tenemos. and to receive the same faith that we have. Hoy vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. La ignorancia no es excusa. Ignorance is not an excuse. Jesús y su palabra son nuestros guías. Jesus and His word are our guide. Ser renovados mentalmente. Be renovated Y mentally. ahorita leímos And we read before, Romanos 12, Romans 12, donde en el versículo 2 dice when the verse 2 que says tenemos que ser transformados. that we need to be y renovados. transformed and renewed. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Nosotros tenemos que ser cambiados internamente We need to be changed internally y ser personas nuevas. and be a new, Y vamos a new hablar de eso en unos creation. minutos. And we're going to see this in a Vamos minute. al primer versículo del día de hoy. El primer punto, que es la ignorancia no es excusa. Ignorance is not an excuse. Señores, muchas veces Many times en un trabajo at work, usted hace algo malo you do something wrong. y cuando el jefe viene, When your boss come in, usted dice, you said, pero yo no sabía que era así que había que hacerlo. oh, I Usted, didn't know I needed to do usted está that. buscando una excusa You're looking y for está an excuse. haciéndose pasar por ignorante And you, cuando quizás usted sabía exactamente lo que tenía que hacer. you're just using an excuse when you knew exactly what I needed to be Eso done. mismo pasa con la fe. The same thing happened around Nosotros sabemos quién es Jesús. We know who is Jesus. Sabemos por qué Jesús vino al mundo. We know why He came to the world. Sabemos por qué Él murió. We know why He died. Sabemos por qué resucitó. We know why He was raised on the third Entonces day. nosotros no tenemos una excusa en por qué no creer. We don't have no excuse not to believe. Vamos al primer versículo, que es el 17. Verse Efesios 17. 4, 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, This is I said therefore and testified in the Lord, que ya no andéis como los otros gentiles, that you should no longer walk as the rest of the que Gentiles, andan en la vanidad de su propia mente. that they are in the futility of their own mind. Oigan bien, dice yo requiero, dice, I said en el therefore, Señor dice Pablo, ¿verdad? I said I Que no anden como los otros gentiles. ¿Qué quiso decir él con no eso? walk as the rest of the Gentile walk. Los otros gentiles The other Gentiles eran los que no o se habían alejado de Cristo were they far away from para Christ, seguir falsos maestros en ese tiempo, to follow o false no teachers at habían that time, recibido a Cristo. or they never have Entonces received lo que le está Jesus. diciendo es: So what he's saying is, ustedes conocen a Cristo, you know Jesus. ustedes saben lo que yo les he enseñado. You know what I have taught you. No sean como ellos, Do not be ni like caminen them. como ellos, I don't walk like them, porque yo les he enseñado a ustedes cómo caminar. because I have taught you already how La to palabra nos enseña a nosotros cómo caminar walk. con The word of Cristo. God shows us how to walk. ¿Y qué dice él? Que andan en la vanidad de su mente. You're in the futility of your mind. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, There's a lot of people, y esto lo he mencionado muchas veces and I últimamente, mentioned these many times, que es la ciencia, that the que science, son muy filósofos. they're philosopher. Y cuando tú crees que sabes mucho, And when you think you know much, se te hace más difícil creer en un Dios it's harder for you to que believe está in más God. cerca de ti de lo que tú te It's crees. closer than you believe of. Vamos al versículo 18. Verse 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, Having their understanding darkened, ajenos de la vida de Dios, being alienated from the life of por la God ignorancia because of the que en ignorance ellos hay, that is in them, por la dureza de su corazón. because of the blindness of their heart.
¿Qué quiere decir teniendo un entendimiento entenebrecido? What does an understanding darkened mean? Esa es una oscuridad espiritual It's an spiritual que la darkness persona tiene, that the person has. que no le deja ver la verdad lo que esté delante de ellos. Do not allow them to see the truth. Si Jesucristo viene y se le para delante de ellos, dice que eso no es Jesús. If Jesus comes and Si presents his viene y se le truth, para it's not. el Mesías en vivo, If the Messiah comes en el alive, aire, delante de ellos, dice que no es, que eso no before es them, they verdad, said que es una that's visión que not ellos están true, teniendo. that it's just a vision. La ignorancia no es excusa. Ignorance is not an excuse. Y no podemos estar ajenos de Dios, And we cannot be afraid porque of tenemos que God. saber que tenemos un Dios Because you have to know we have a que se God. preocupa por nosotros, He's worried about que us. no quiere que nos apartemos de Él, He doesn't want us to be que nos afraid of cubre him. con su santo manto. That he covers over his coverage. Y lamentablemente, And unfortunately, la dureza de corazón our hardness nos of hace a our nosotros heart, a veces it makes us no sometimes ver la realidad not to see the de lo que reality es la salvación. or what the reality of salvation No is. podemos ver el sacrificio tan grande We cannot see the big que tuvo que hacer sacrifice Jesús that Jesus needed cuando to do. derramó su sangre en el Calvario And he shed his blood on para Calvary limpiarnos nosotros de nuestros to pecados. cleanse us for all our La sins. dureza de corazón The hardness of your no nos heart deja a nosotros recibir la palabra de Dios cuando otros no la predican. do not allow us to receive the word of God when somebody Porque preaches tenemos it. en la mente Because our mind, cómo queremos vivir, how we want to live, qué queremos hacer con what nuestras do you want to vidas. do with our lives. Y no dejamos que el Dios And we don't Todopoderoso need God, nos Almighty dé a God, nosotros give us las palabras, the words, la sabiduría, the wisdom, el conocimiento the knowledge, de entender qué Él quiere para to nosotros. understand what he ¿Cuál wants. es el mejor camino para What nosotros? is the best way for A veces us? nosotros caminamos por un camino equivocado We go to the wrong path. y estamos ciegos And we are blind de corazón from our heart. y no entendemos And we don't que ese understand camino que the Dios tiene path- para nosotros the path that God has for es us lo mejor para is nosotros. the best for us. Tenemos que tener mucho cuidado We have to be very careful de que nosotros no tropecemos that we don't stumble y nos alejemos de Dios and we turn our back to God por dureza de corazón, because our hearts are hardened, por la ceguera del corazón. because our heart are blind. Amén. Amen. Próximo, 19. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, Who being past feeling have given themselves se entregaron a la lascivia they give themselves to para lewdness, cometer avidez, toda clase de impureza. to work uncleanness with ¿Qué quiere decir goodness. esto? What does that mean? Perdieron la sensibilidad del evangelio, They lost the sensitivity. perdieron la of the sensibilidad gospel. del amor a Cristo. They lost the sensitivity of the love for ¿Y qué Christ. hicieron? And what did they do? Se dieron a los deleites carnales. They give themselves to the life of the flesh. Una de las cosas que yo le dije a los jóvenes ayer, en la One of clase the que le things di that I ayer, shared with the youth group yesterday, es que le hablé de la fornicación, I spoke to them about fornication. porque ese es el peligro más grande de los jóvenes de hoy. It's one of the most dangerous things Es lo que nowadays. lo que lleva a los jóvenes en el día de hoy al pecado más grande. It's what the thing that takes the youth people Es to la want the fornicación. bigger sin. It's fornication. ¿Por qué? Why? Porque ahora la gente quiere tener relaciones Nowadays people want to have a y no quieren relationship matrimonio. and they don't want to get married. Yo les dije a ustedes que yo tenía una muchacha que trabajaba para mí. I told you about a lady that Cuando used to estaba en la work for universidad. me when I was at the Ella era una university. estudiante y trabajaba, entre el medio de la clase trabajaba para mí. She was a student in the middle of the class and she Y was working ella siempre for me me. decía que tenía un novio, que tenía un novio, que tenía un novio. She also told me she had a boyfriend, she had a Y yo le boyfriend. pregunté, And I asked her, ¿y cuándo ustedes se piensan casar? ¿Cuando te gradúes? when are you planning to get married? Y lo que me contestó fue, And she replied, yo solo dije estos días a ustedes, ¿para qué comprar la vaca si tengo la leche gratis? why should I marry if I already have what I want? Ese es el peligro de la fornicación. That's the danger of fornication. Ese es el peligro del pecado. That's the dangers of sin. Entonces nosotros no podemos tener esa clase de impureza. We cannot have that kind of impurity. Y me ha dado mucho gusto ver ciertos videos últimamente And I've been very pleased to see a few de un videos. muchacho que va a las calles a entrevistar gente jóvenes. A young man that goes on the street and he interviews young Y varios de people. esos jóvenes que ha entrevistado son cristianos. And few of those young people that he interviewed are Christians. Inclusive entrevistó a una muchacha que le dijo, Inclusive he interviewed a lady, yo tengo novio para casarme. I have a boyfriend Y en to eso get llegó el married. muchacho. And, Y, o sea, ese era el novio de ella, llegó el muchacho y le and then preguntaron her los dos. boyfriend came in Y le preguntaron si estaban teniendo intimidad.
And they asked if you're having Y intimacy. ella dijo que no, que se estaba guardando para su matrimonio. She said no, they were keeping Pero her dijo algo married. después de eso, Then me dio a entender a another mí. came in, que ella no antes de eso no era cristiana. but before that Porque she ella was a dijo, Christian. no es que yo no haya tenido intimidad It's antes, not that I have not had intimacy before, pero ahora yo entiendo but now I understand que no puedo tener intimidad hasta que no me case. that I cannot have any Entonces, sexual él y yo, intimacy until él y I'm yo married. entendemos Because que he no and I podemos understand tener ninguna relación íntima hasta que no nos that we casemos. cannot have any sexual interaction until before we marry. Lo que yo digo es, si hubieran sido cristianos mucho antes de eso, no hubieran pasado por eso. If there would have been a Y Christian, muchos de we would have nosotros hemos gone cometido el through mismo error. that. And a lot of us went through that. Porque el que no sabe como el que no ve. The people that don't know is like they're O sea, la blind. ceguera del corazón The blindness in viene the por heart la falta de conocimiento de la palabra de Dios. comes from the lack of knowledge of the word of God. El próximo. Jesús y su palabra son nuestros guías. Jesus and his word are our ¿Por qué guide. Jesús y su palabra son nuestros Why guías? Jesus and his word are our guide? ¿Por qué vino Jesús al mundo? Why Jesus came to the world? Jesús vino al mundo a sacrificarse, Because he came to sacrifice himself. a traer salvación a un mundo perdido. To bring salvation for the lost world. Entonces, si nosotros Therefore, creemos en Él, if we believe in him, también tenemos que creer en su palabra. so we also need to believe in his word. Yo siempre digo que la palabra de Dios es oro. I always say that the word of God is gold. No es plata, es oro. It's not silver, it's gold. Es la palabra, las palabras más preciosas que nosotros podemos The tener. most precious word that we Porque es can una use guía para nosotros vivir. is the guide Es una for guía us que to nos dice a live. nosotros cómo tenemos que vivir nuestra It's a vida. guide that tells us how Es to una live guía our que nos life. dice a nosotros lo que tenemos que evitar. It's a guide to tell Es una guía que nos dice a nosotros It is a guide en to tell quién us tenemos que apoyarnos cuando estamos débiles. in who we need to Es una guía que nos dice a nosotros cuando estamos sufriendo a It quién tells when we buscamos. suffer and who to look for. Pero también nos dice But he also says, que en esa misma persona que nosotros buscamos and that same person that we es en love quien nos regocijamos. is the one that we Amén. rejoice. Porque esa es la persona que nos da a nosotros el gozo. Because that's the person that gives A us través the del joy. sufrimiento, Through the a través de las penas, Through the a través de las enfermedades. Through the Cuando nos illness. mantenemos en ese camino, When we keep ourselves on that al path, final vemos la luz. at the end we see the light. Amén, gloria a Dios. Porque nos regocijamos en él. Because we have Nos gozamos reason- con él. we rejoice in him and with him. Versículo 20. 20-21 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. But you have not so learned Christ. Si es verdad si en verdad le habéis oído If indeed you have heard him, y habéis sido por él enseñados, and having taught by him, conforme a la verdad que está en as the Jesús. truth that is in Jesus. Oigan bien esto. Listen carefully. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. If indeed you have heard him, Tenemos que tener los oídos abiertos. you have to have our ears open ¿A qué dice la palabra? to what said the word of God. ¿Qué hemos aprendido de Jesús? What we have learned from Christ, ¿Qué nos han enseñado otros que han caminado con Cristo primero que nosotros? what have all the titles that they have walked with Jesus? Por ejemplo, los before us? apóstoles caminaron con Cristo That's what the apostles en walked vivo. with Christ alive, en vivo. in life. Pablo no caminó con Cristo en vivo, Paul didn't walk with Christ in pero life, Cristo se les reveló but Jesus revealed himself en el camino a Damasco in the Damascus road y lo hizo un apóstol. and make him an apostle. Entonces, conforme a la verdad de la palabra de Jesús, According to the truth of God, Jesus es que said, nosotros debemos de caminar. that's what we should walk on. Conforme a la palabra de Jesús, According to Jesus' word, es que nosotros tenemos que tener confianza that we have to have de que la vida que estamos viviendo that the life that we es la live vida que Dios tiene para is the nosotros. life that had De que los dones que Dios nos ha that dado the gift that the Lord son los given dones us, que nosotros tenemos que usar those the gift that we need to use para que otros so others puedan ver can see a Jesús en to nosotros. see Jesus in us. Nosotros estamos supuestos a ser semejantes a Jesús. We're supposed to be Christ-like. Tenemos que ser una imagen de We Jesús. have to be an image of Christ. Y no podemos ser una imagen de Jesús Or we cannot be an image of Christ si estamos cometiendo errores, if we're making si estamos mistakes, viviendo una vida if desordenada, we live in an orderly si estamos viviendo una life, vida donde no se nos ha visto if we have seen a life that not en vivo seen Jesús en alive. nosotros. In Una us. persona en el supermercado una vez me paró A woman one time in the supermarket stopped me. y me dijo, me preguntó que si yo era cristiano. She asked me if I was a Christian. Yo le dije sí. I said, Entonces yes. le dije, pero más que cristiano, But more than Christian, yo soy seguidor de Jesús. I am a follower of Jesus. Me dice, yo sabía. I know. Digo, ¿y por qué usted lo sabía? Say, how did you know? Dice, no, la forma que usted estaba hablando con el señor ese que estaba ahí, The me way dio, that me you dio a were mí talking entender que to usted one era of those cristiano. men. Yo estaba hablando con un señor yo hablo con la gente donde quiera que yo esté. I was talking to someone. And Y yo ando con
Yo ando con los tratados de la iglesia donde quiera que yo voy. And I had to track. Y yo me paro a hablar con cualquier persona y le digo, mira, And I stopped to una talk invitación a to nuestra iglesia. Y lo que yo hago últimamente he estado haciendo es preguntar a la persona, soy el testigo, asking them. le pregunto a la persona, I asked them, si usted se muere hoy, if ¿para you dónde di- usted va? If you die today, where are you going? Félix también es testigo de esto, porque así fue que le pregunté. Si usted se muere hoy, ¿para dónde usted va? If you Fíjense die que la today, mayoría de where are you personas going? que son católicas principalmente, The majority of people that dicen que van Catholic, para el cielo. they say they're going to heaven. Entonces yo le pregunté, And then I asked them, si usted va para el cielo, ¿usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador? if you're going to heaven, have you accepted Él no Jesus sabía as ni lo Lord que and era eso. Savior? Oigan He didn't bien, even know what este that señor means. con el que yo estaba hablando no sabía ni lo que era eso. These men didn't know what that means. Yendo a la iglesia toda su vida, And he's going to church all no the time. sabía que había que confesar a Jesús con su boca He didn't know he needed to confess Jesus with his mouth para saber que usted era salvo. to know that he was saved. No sé lo que pasó con el Señor después de esto, pero I don't know what happened to him after yo espero that. que las palabras que yo le haya dado haya sido de provecho para él. I hope the word that I share will be in benefit. Pero nosotros somos enseñados por Jesús. We're taught by Somos Jesus. enseñados por su palabra. We're taught by his word. Hay miles de maestros en la Biblia para nosotros. Thousands of teachers Señores, in the Bible for all of us. La Biblia es una universidad. The Bible is a Oigan university. bien, la Biblia es una The universidad. Bible is a university. Porque ahí están todos los profesores que necesitamos. There's all the teaching that we need. Comenzando con Abraham, Starting with Abraham, Moisés, Moses, Salomón, Solomon, David, David, Jeremías, Jeremiah, Isaías, Isaiah, Ezequiel, Ezekiel, Ageo, Ageo, los apóstoles. Yo le puedo Apostles. mencionar. Señores, es una universidad para nosotros. It's a university of resource for all of us. Si nosotros no apegamos a la palabra de Dios, If we hold on to the word of God, nosotros tenemos un título que nos va a dar Dios. we got a title that God is going to give ¿Sabe us. cuál es el título? You know what is the title we're going to Hijo give? mío. My Aleluya. child. Ese es el título que nos da Dios. That's the title God is going to Hijo give mío. us. My child. Vamos al versículo 22. Ser renovados mentalmente. Be mentally renewed. Oiga bien, tenemos que ser renovados mentalmente. We need to be mentally renewed. Porque si estamos en el mismo sitio donde estábamos, We're in the same place where we were. no vamos para ningún sitio. We're not going anywhere. Si nosotros Us. venimos a Cristo Come to Christ. y no hacemos nada para crecer, And we don't know anything to grow. volvemos a lo mismo. We start doing the Si same recibimos a things. Cristo, If we receive Christ, Tenemos que hacer varias we have cosas. to do various things. Lo primero es The first empezar a thing leer is la palabra de Dios. Start reading the word of God. Al nuevo cristiano yo le recomiendo que empiece por el libro de los The Romanos. new believer, I recommend. Hay personas que te Romans dicen 12. empieza por los Salmos, Some people empieza por el start libro de Psalms. Juan. Some people start with John. Yo siempre le digo a las personas, empieza por el libro de los Romanos y después ve a Juan. I always start telling you, ¿Por start with qué? the book of Romans and then go to John. Porque el libro de los Why? Romanos te habla a ti de la salvación. Because the book of Romans ¿De talks qué about tú necesitas salvation. hacer para ser salvo? What did you need to De do la to be transformación saved? que tú necesitas tener. The transformation De la that you renovación have. que solo viene a través de Jesús. The renewing that only De la comes through redención Jesus. que tú recibes a través de The Jesús. redemption that you receive through Jesus. ¿Quién aquí me puede decir qué quiere decir la palabra salvación? Who here can tell me what salvation means? ¿Cuál es la definición para el cristiano de What salvación? is the definition of salvation? That we've been bought by Jesus' blood on Calvary. Rescatado. La definición es, The definition oiga is, bien, esté claro, this is clear. separados del pecado Separated from the sin y separados para Dios. and separated for God. Esa es la definición de salvación. That's the definition. Somos of salvation. separados del pecado We're separated of y sin separados para Dios. and separated to God. Y somos renovados, And we are transformados. transformed. El Espíritu Santo viene a vivir en The nosotros. Holy Spirit come and dwell in us. Entonces tenemos una mente, un corazón, un espíritu Therefore, we have a mind, a whole, a spirit, totalmente cambiado. totally changed. El viejo yo The old self murió. died. Y eso lo vamos a leer ahora. Vamos al versículo 22. 22-23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, Have you put off concerning your former despojaos del viejo hombre, the conduct of the old man, que está viciado conforme a los deseos engañosos, which grows corrupt according to the deceitful law, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. and renewing the spirit of your mind. Oiga bien, Listen carefully. pasada manera de vivir, ¿qué quiere decir eso? That your old conduct, your former conduct,
What does that cuando mean? venimos a Cristo, When we come to se nos Christ, exige that He demands on us vivir de una manera nueva. to live a new kind of Se nos life. exige. He demands that on us. Nos despojamos del viejo hombre. We leave the old man behind us. Esto es como que tenemos una contaminación en el cuerpo, ¿verdad? This is like we're contaminated. Suponer, in our fuimos a un body. sitio, la ropa se nos contaminó. We went to a place and we got Eso es lo que el pecado hace, contaminated. se contamina. That's what the sin does to us. It contaminates. Y usted tiene que despojarse de esa ropa que está contaminada. And you get behind that. Entonces usted se old quita esa clothes. ropa You take off that clothes. porque está contaminada. Usted se da un buen baño para limpiarse You give a good bath to cleanse y se pone yourself. ropa limpia. And you put new clothing. Eso es como usted se despoja del viejo hombre. Así That's mismo when es you el leave the pecado. old self behind La you. contaminación es el pecado en nosotros. The contamination is the sin in us. Oiga lo que dice aquí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. That he's corrupt. ¿Cuáles son los deseos engañosos? What are the corrupt disciples of? Los deleites de la carne. The delight of your Y fíjense, mucha gente oye los deleites de la carne, lo primero que piensan que es When they intimidad think entre las about the personas, delight ¿verdad? of the flesh, they think about Pero los deleites de la carne pueden ser muchos. But the delight of the Los deleites flesh de la could be carne pueden ser anything. drogas, It could be drugs, alcohol, alcohol, puede ser pornografía, it could be pornography. puede ser muchas cosas. Los deleites de la carne no necesariamente tiene que ser una relación íntima The con alguien. delight of the flesh could be more Entonces than tenemos que despojarnos we have to de let todo that eso, behind porque estos us. son engaños del enemigo With our disciples para of the mantenernos enemy, atados, to keep us encadenados y lejos de Jesús. bound, to keep us prisoner. Pero dice la palabra aquí, dice But the Pablo, word of God says here, Paul is saying y here, renovaos en el espíritu de vuestra mente. and be renewed ¿Sabe lo que yo hubiera in the dicho spirit. aquí? You know what I would have said here? Y renovaos en el espíritu I'm renewed in the de spirit vuestra muerte. or our dead. Porque usted se muere Because you will y die, renace. and then you Usted muere al viejo yo you die y to renace en el yourself, hombre nuevo. and you knew Usted muere al hombre natural you also y renace en una criatura nueva. you die to the old natural, and then you receive the new creation in Christ. Nosotros estamos ya en una etapa donde estamos redimidos, We are in a stage that we are cambiados, change, hechos nuevos. being a new creation. Yo le he dicho a mucha gente a veces I said many times to others que yo soy más joven de lo que aparento. that I am younger than what I am. ¿Saben por qué? Did you know why? Porque para mí, Because for me, yo nací I was born el 20 de marzo March de 20th 1999. on 1999. Ese fue el día que yo le entregué mi vida a Cristo. That's the day that I gave my life to Jesus. Entonces, Therefore, yo ahora cumplí 26 años, ¿verdad? I'm just 26 years old. ¡Wow! Soy un chachito. I'm still a young chick. Soy un chachito, jovencito estoy. 26 añitos lo que yo Por tengo. eso Only es, 16 vale, years porque old. tiene- Inclusive hay personas Inclusive there's people que supuestamente son más jóvenes que yo, that they're pero son más younger viejos que than, yo, but they're older than me porque vinieron a Cristo primero que yo. because they came to Christ before me. Así es que esa fecha a mí nunca se me va a olvidar. I will never forget that day. La transformación que yo sentí ese día, The transformation I Jamás felt se me va a that day, olvidar. I will Gloria a never Dios. forget. porque ese día yo me sentí renovado. Because that day I felt renewed. Y ya yo le conté, no le voy a contar la historia otra vez, pero ya yo le he contado otras veces. El que I'm not quiere que going me to share the pregunte story después si yo again se la because I cuento. have done it before. Porque fue una cosa maravillosa que Dios hizo conmigo. It was a marvelous thing that God did with me that day. Y quiero que sepan And I want que you to después de know. eso yo di unos pasos atrás. And Después then como de after 2 o that I 3 went meses. backwards. Pero el Espíritu no me dejaba tranquilo. But the Holy Spirit was El Espíritu curing me. me quería traer otra vez a donde Él quería que yo estuviera. The Spirit bring me back where He wanted me to be Hasta que Dios empezó a hacer la obra en mí. until God started Y doing había the una work. señora que ya se fue con el Señor. And that lady that God used, that she went with the Que Lord, Dios la usó God used her para que yo empezara for me to a start, desarrollar to develop los dones que Dios me había dado. the gift that God has given me. Esa señora me hizo predicar a mí, teniendo yo como 6 meses, más o menos, ¿verdad? Cuando estábamos en el patio de la casa de ella. That lady Como told me 6 that meses tenía yo I que me was había about convertido. 6 months in the Lord. Y ella me hizo predicarle a un grupo de gente que tiene muchísimos años siendo And cristiano. she made me preach to all the people that have been in the Lord before me. Porque el Señor, el diácono que iba a predicar, Because the person tuvo that un was accidente y supposed no to pudo preach llegar. couldn't come in. Y había un ahijado de ella There ahí was one of her sons que tenía mucho tiempo en el Evangelio. que que predicaba. time and he preached. Y yo le dije a ella, pero dígale a Tony que predique. Me dice, But no, tell eres tú que vas a Tony to predicar. preach. He said, no, it's you who's going to preach. Mm.
Y yo le puedo decir en el día de hoy que yo no sé lo que prediqué. And I can tell you today that I don't know No what me I acuerdo. preach on. Lo único que me acuerdo fue que varias personas vinieron donde vi después de que prediqué. The Me only thing dijeron that que, I ay, qué buen remember, sermón. the only thing that I know that few people me come to acuerdo. tell me that they like my preaching that day. Pero ella fue la que Dios usó para llevarme a empezar a predicar el evangelio. But that's the lady that God used for me to Vamos a start cerrar con preaching esto. the gospel. 24. Next. Vamos a cerrar con esto. Dice, y vestidos del nuevo hombre, And that you put on the new man, creados según Dios en la justicia. which was created according to Y santidad in de la verdad. righteousness and holiness of the truth. Oigan bien, vestidos del nuevo hombre. O sea, ya esto está, ya la contaminación se fue, ya el pecado se Put fue on the new, which was created according to God, the sin has y gone. hemos sido vestidos de una nueva criatura. We're being clothed in a new creature, Creados según la que, la justicia y santidad de la verdad. created according to the righteousness and the holiness of the truth. La justicia de Dios The righteousness of God viene sobre todos aquellos come upon all of those que se entregan totalmente a Él, that totally surrender to Him. pero también vienen todos aquellos But He que also lo comes rechazan. with those that they reject Him. Oigan bien, Listen, nosotros a veces hablamos de justicia we only sometimes we talk about y justice. pensamos, bueno, nosotros somos considerados justos porque somos de Dios. We're considered justified because we belong to Pero ¿y God. qué pasa con los injustos? But what happened with the ¿Qué pasa unjust? con los que han rechazado a Jesús? What happened to those that have rejected ¿Qué pasa Jesus? con aquellos What happened que le to hacen those daños that harm a aquel que cree? to those that believe? Señores, están muriendo We're living cientos de cristianos diariamente hundreds of Christians. en países como Nigeria, They're dying in el Nigeria, Sudán. Lo Iran. están matando. They're killing them. Cientos. Hundreds. Entren a mi página de Facebook para que ustedes vean dos cosas que yo puse recientemente. Going to Facebook, you see a few posts that I recently did. A una iglesia la quemaron completa. The church had burned down. Y ese domingo, And that Sunday, los miembros que quedaban de la iglesia the members that were left in estaban the ahí, they were still haciendo un servicio en el medio de la iglesia quemada. doing a service in the church that was burned down. Nada más quedaban 4 paredes, no quedaba más nada, ni ventana, ni techo, ni nada. There were only 4 walls. Y ellos estaban ahí glorificando a Dios. And they're standing. Ellos están glorifying dispuestos a God. morir por lo que ellos creen. They're willing to die for what ¿Estamos they believe. nosotros dispuestos a morir por lo que creemos? Are we willing to die for what we believe? ¿Estamos nosotros dispuestos Are we willing a perdurar la persecución? to endure the persecution? Porque quiero que sepa que ya la persecución comenzó aquí en So los I want Estados you to Unidos. know that persecution already started in the United States. ¿Cuántas iglesias últimamente se han metido y han matado gente, cristianos en la iglesia? How many churches have been Varias killed iglesias during ya. the service? Eso es There are a few persecución. churches already. En Canadá usted no puede predicar en la calle, lo meten preso. In Canada, you cannot. En preach Inglaterra the usted no street. puede predicar en la calle, lo In meten preso. England, you cannot preach because you go Pero to usted se jail. puede hincar en Canadá y en Inglaterra. But you Si could usted es kneel musulmán, in usted se England. puede hincar a las 12 del día a orar. If you're Muslim, you could kneel. Pero en Inglaterra, si usted piensa, But in England, usted ora en su pensamiento, usted ora en su if pensamiento. you pray it in your thoughts, Y el policía viene y le pregunta a usted, ¿qué usted está haciendo aquí? and the police ask Oh, you estoy what orando en you mi doing, pensamiento, va preso. and Es su you tell them to pensamiento. pray, you go in jail because you praying in your A thoughts. eso ha llegado Inglaterra. That's how far England it is. Señor, la persecución está aquí ya. The persecution is real. It's here. Francia, Alemania, Sweden, Germany, Nueva Zelanda, New Zealand, Inglaterra, England, todos esos países all those han countries sido tomados ya have been taken over por la religión musulmana. for the Muslim religion. Miren lo que hacen los musulmanes. Look at the Muslim Y lo religion. dicen, no lo hacen escondido. And they say it. Ellos lo dicen. They say it. Yo voy a integrarme a la sociedad superamericana. I'm going to integrate in the American society. Voy a asimilar la cultura de ese país. I'm going to assimilate the culture of that Pero yo lo voy a country. hacer But I'm going to do that para cambiar ese país. to change this Porque country. después que tengamos posiciones de altas en las ciudades, en los estados, After we have influence on the vamos a position, implementar las leyes we're musulmanas. going to implement the Muslim law. Señores, hay una ciudad que se llama Dearborn, Michigan, aquí en Michigan. There is a city called Dearborn, Búsquela que ya Michigan. esa ciudad completamente es musulmana casi. The whole city is El completely alcalde es Muslim. musulmán The mayor is y no Muslim, permite nada cristiano sin permiso de él.
And he does not allow any Christian activity with En este país. salvation. In this country, Minnesota tiene Minnesota, varias ciudades very que ya cities están en eso. that they're doing the same. No podemos cerrar los ojos, We señores. cannot close our eyes. No podemos cerrar los ojos porque está pasando en más lugares de lo que uno se imagina. We cannot close our eyes. Lo que Not pasa only es- places that we could imagine. Que si usted nada más ve If you only see los canales regulares, the regular channels, o CNN o MSNBC, CNN or usted nunca va a ver CBC, eso en esos canales. you're going to see those news on those Nunca lo va a ver. channels. You will never see them. Ahora usted ve Newsmax, If you got Newsmax, Fox News Fox News, y en algunos momentos News Nation, sometimes Illumination and usted ve others, todo esto pasando. you'll see all those things happening. Estamos en los últimos tiempos. We are in the last time. Vamos a ser renovados. It's going to be Vamos a renewed. permitir que la justicia de Dios We're going to allow the righteousness of se God vea en nosotros. to be seen in Que la us. santidad de la verdad de la palabra de Dios, That the holiness and se vea en sanctity to nosotros. be seen in que us. nosotros seamos un ejemplo, That we are an que no example. tengamos miedo de predicarle a nadie. That we are not fearful to preach No to importa que anyone, sea musulmán porque ellos también necesitan a Jesús. regardless they're Muslim, because they also need God. Hay un señor que anda por todos los Estados Unidos There is a man that's going around teniendo the United debates con States, musulmanes. and he's Muslim. Ayer le digo yo a los muchachos Yesterday I Los shared with the youth, que cuando tú quieras que un musulmán se confunda, when you want que a no sepa Muslim cómo to get contestarte, confused, that you tú know nomás how tienes que to hacerle una answer. sola pregunta. You only have to ask him one question. Tú le dices, You tell him. Jesús dio muchas profecías en su vida. Jesus Porque ellos dicen que prophesied Jesús es a un lot of profeta, things. como Mohammed. Usted le pregunta a ellos, usted le dice, Jesús You tell him Jesus, dio muchas profecías en su tiempo que se están viendo todavía ahora. he gave a lot of prophecies that we ¿Cuántas see profecías nowadays. hizo Mohammed? How many prophecies Muhammad said? ¿Cuántas profecías hay en el Corán de Mohammed? How many prophecies in the Quran of Muhammad? No le van a saber contestar porque no hay ninguna. They won't be able to No hay answer una. if there's none. Mohammed no era un profeta. Muhammad was not a prophet. Así es que no hay ni uno So que pueda there's decir que none. Mohammed era profeta. Porque no, So there's no hay una none. profecía en el Corán de Mohammed. There's no one that could say that Muhammad was Y yo puedo Muhammad. hablarle muchísimas cosas de Mohammed, pero And I vamos a can darlo tell ahí. you a lot of things about Lo que Muhammad. quiero que entiendan es But I want que you hay to hay understand. una sola forma de llegar al cielo. There's only one way to get Una into sola. heaven. Only one. Jesús Jesus y su palabra. and His Word. Si nos entregamos totalmente a If Jesús, we totally surrender to Him, si nuestra nueva criatura, our new creatures, nosotros le damos alimento, we feed them sea a través de los estudios through bíblicos, the Bible study, sea a través de las oraciones que tenemos que hacer through diariamente, the daily prayers, sea a través de congregarnos. through coming to church. Y no tenemos que congregarnos para un estudio bíblico, We don't para have- hablar de la palabra de Dios. We don't have to come to church just for the Bible study, just to talk about the Word of God. La clase de discipulado, todas estas cosas lo ayudan a usted a Discipleship crecer. class, help you Estas son grow. cosas que nosotros necesitamos These are things that we need para poder nosotros llevar la palabra a otros. for us to Si be able to nosotros spread the no gospel nos to preparamos, others. If we don't equip ourselves, los musulmanes siempre están preparados. the Muslims are always equipped. Siempre están preparados para discutir. They're always equipped to discuss. Y si usted no está preparado, And if you're not usted no equipped, tiene nada que discutir. you have nothing. Usted no tiene nada que enseñar. You don't have nothing to teach or discuss. Tenemos que estar preparados. We need to be equipped. Gloria a Dios. ¿Por qué? Why? Porque cuando lleguemos delante del trono de Dios Because when it comes to the throne of grace of y God, Jesús nos pregunte a nosotros, and Jesus asks us, ¿qué usted hizo "What did you do para ser obediente a mi palabra? to be obedient to my word?" Ir y hacer discípulos de todas las naciones, Go and bautizándolos make en el nombre del disciples Padre, del Hijo y del Espíritu around. Santo. Go and make disciples around all the nation, make them baptize in the name of the Father, the Holy Spirit, and the Son. ¿Tú hiciste eso? Did you do that? Ay, pero que yo tenía miedo. I was fearful. ¿Qué le va a decir Jesús a usted? But Jesus is going to reply back to you. No te conozco, I don't know you. no te conozco. I don't know you. Entonces, si queremos llegar delante del trono If you want to come to the throne of y grace cuando of Jesús nos God, pregunte a nosotros, and when Jesus asks us, ¿qué tú hiciste para seguir elevando el Evangelio? what did you do to spread the gospel? Ah, mire, yo andaba con los tratados en los bolsillos. I had a track on my Y cuando yo pocket, me topaba con alguien, le daba un tratado y empezaba a hablar con ellos. and I would give them a track, and I started sharing the word of God with them. Jesús te va a decir, Jesus is going to tell you, bien, fiel siervo.
Well done, faithful servant. Y ahí es que nosotros queremos llegar. And that's what we want to get to. Vamos a orar. Let's pray. Bendito Dios, Blessed Father God, tú eres grande y poderoso. you're great and almighty. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, I ask you, Holy Father, in the name of Jesus, que tú sigas trabajando, continue to renew que tú